Un video buenísimo que me cambió mi forma de ver la práctica. Yo estoy enamorado del concepto del entrenamiento, de la práctica. Por eso a mí en las películas cuando enseñan el training de cómo llegaron esos montajes con una música de los 80. Me encantan, güey. ¿Cómo están? Estamos aquí en otro episodio de Rusarín Bros. Como nosotros mismos le decimos, es como Oprah, pero para bros. No lo había escuchado, cabrón. Hoy tenemos un maratón. De hecho, ustedes lo van a ver raro, güey, porque lo van a ver en 3 semanas diferentes, pero a nosotros nos toca grabar 3 episodios seguidos. Hablemos de la relatividad del tiempo. No se crean que es lo real. ¿No? Siempre la ¿Se van a cambiar la ropa? ¿Se van a cambiar la ropa? Sí, güey. Sí. Yo traigo una botarga de Pikachu y un disfraz de médico. Ropa de pizza, güey. Una sudadera de pizza. No, pero hoy tenemos un invitado especial, Nachito. Muchas gracias por venir, carnal. Gracias a ustedes, hermano. Un gustazo, güey. Digo, Nacho y yo nos conocemos de hace bastante tiempo. Aparte, nuestras esposas son amigas, han trabajado juntos, güey. Estamos en la misma agencia también de contenido. Nos hemos topado en un chorro de eventos. Y ya hemos platicado de que, oye, güey, pues Kyle, estaría cool echar la plática. Y ahora nos vimos en el evento de Gary Vee, en el Link la semana pasada. Primero, cuéntanos un poquito tu background, de dónde vienes, qué estudiaste, qué has hecho, tus proyectos y la madre. Y de ahí nos vamos a desviar y vamos a hablar de todo y de nada. Sí. Bueno, pues gracias por invitarme. Felicidades por lo que están haciendo. Me da mucho gusto ver gente haciendo contenido interesante, de buen contenido. Me llamo Nacho Llantada. ¿Cuál cámara? Saludos Las 3. a todas, ¿eh? Sí. Y yo nací en Ciudad de México. Ah, qué cool. Soy hijo único y por el trabajo de papá, que trabajo común y corriente en un banco, lo cambian, le ofrecen. Nuestro papá también trabajaba en banco, güey. Lo ofrecen a Monterrey. Y mi papá, pues que el tráfico, que ya no aguantaba él el tráfico en Ciudad de México, nos venimos a Monterrey, yo de 5 años, y pues entro como mantequilla a Ciudad de México, porque a los 5 años no sentí mucho... Claro. Todavía no eras chilango. Exacto. Yo también vine con 5 años. Ándale, Sí, igual. No extrañé, no tenía una bola de amigos ella, no estaba anclado, nada. Llego, pum, y crezco y engordo en Ciudad de México, en Monterrey, prácticamente. Nacido y engordado en Ciudad de México, nacido en Ciudad de México, engordado en Monterrey. Y empiezo aquí no sé, pues mis estudios a toda madre. Colegio inglés, jajaja, jijiji, todo. ¿Qué estudiaste? Estudié en el colegio inglés, entro a la prepa del TEC. Sí. Ahí hay un breakthrough importante para mi vida, porque la situación económica colapsa, la de mi 94. En casa también. Entonces era, bueno, pues si quieres estudiar en el TEC, o sea, continuar de prepa a carrera, pues vas. Pues vas. O sea, tú pagártelo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, aplico para beca, pero no tenía ni siquiera el 80, o sea, el 80 de promedio en prepa, güey, cosa que necesitabas 85 como mínimo para poder. Entonces, ese último semestre fue de que o saco 100 en todas, güey. 100 en todas, me promediaba el 85 de toda la prepa, güey. Hail Mary. Hail Mary, güey. O sea, soy un estudiante promedio yo, güey. O sea, yo estaba en difusión cultural y el grupo y ya estábamos. Ahorita me pasas a parte. Sí. Pues ni madre, órale, güey. Profesores, fui con cada profesor. Oye, necesito 100, güey. ¿Qué necesito hacer, güey? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué necesito hacer? Sí, claro. Uno me dijo, siéntate hasta adelante, nunca faltes, haz todas las tareas, ten buena actitud. You got it. Y te va a salir. Y pues ahí estaba hasta adelante, güey. Nunca falté, hice todas las tareas. Y así, güey. Consigo la beca. No mames. Pues órale, güey. Igual, no reprobar, güey, en el test, sí, porque si no la pierdes. Es mantenerla. Yo estaba tocando ya. Yo estaba tocando en el barrio antiguo todas las noches, güey. De 19, 20 años, desvelándome y pues ahí. Eso es un punto importante en mi vida donde como que, pues, quién soy, para dónde voy, qué hago. Y sí me gusta la música, pero también estoy becado. ¿Y qué voy a hacer de mi vida? Sí, claro. Todas esas preguntas que surgen en esa época, la música, ¿no? ¿Será mi futuro, güey? Me encanta, me apasiona, pero ¿qué, güey? Y entonces ¿cuántos ahí... la hacen al final de cuentas? ¿Cuántos la hacen, güey? Y pues ya tengo novia, güey. Y si me quiero casar, o me pongo a trabajar, o le sigo el sueño de la música, o la pierdo. ¿Qué hago, güey? ¿No? Fue un momento como difícil. Prácticamente mi mensaje hoy en día, después de tantos años de la música, ahora como creador de contenido, o como dando charlas, conferencias, es pues, de esa sección de mi vida, ¿no? De cómo me agarré para decir, no, güey, voy por mi sueño, voy por lo mío, ni modo, güey. Aunque todos me criticaban, güey. Y había voces que me decían,
no vas a poder. Dedícate a algo bien, imposible. güey. O sea, eres becado. O sea, al final terminé con uno de los 5 promedios de mi carrera más altos. O sea, ya me quedé con Con la mentalidad. con la mentalidad de los 100. 100. Entonces estaba en toda la carrera Qué hasta adelante chido. haciendo mis tareas. ¿Y qué Y carrera buena escogiste? actitud. ¿Qué carrera? Periodismo. Ah, periodismo. Estudiaste periodismo, güey. Era la primera vez que se abría periodismo. Yo hubiera sido un candidato natural a comunicación, ¿no? Claro. Porque la cantaba de... Pero luego vi yo periodismo, tronco común con relaciones internacionales y ciencias políticas. O sea, los primeros 2 años era yo el de al lado de ciencias políticas, el de al lado de relaciones internacionales y yo periodismo. Qué chido. De hecho, es una carrera muy chiquita. Casi nadie estudia periodismo Sí. en el TEC. Sí, claro. Periodismo y medios de información. Creo que fuimos la primera generación en graduarnos. Ok. ¿Y luego? Y ahí, otra vez, nos graduamos. ¿Y ahora, grupo o ponerme a chambear? Otra pregunta, el dilema. Y la palabra emprendedor o no... Estaba súper booming, ¿no? No, o sea, no. Como ahorita, yo creo. Bueno, no como ahorita, sí. No, era, ay, ¿qué? ¿Vas a ser un empresario a tus 23 años o qué? Claro. Y puse un bar, el Nacho Sangangas. Ajá. Ah, no sabía que... Puse un bar para no tener que meterme a una chamba que no me dejara viajar con el grupo a seguir mi sueño. Claro. Y así empieza como mi carrera. Ya después el bar, y muchos años después se va haciendo una empresa y vamos diversificándonos y todo eso. Y la parte de la música nunca la dejé. Qué cool. Que terminó siendo mi acceso para muchas cosas de negocios, Claro. de cosas. Conocer o sea, socios. Entonces sí. la vida te planteó una pregunta con opciones y dijiste, todas. todas, güey. ¿Por qué me limito? Muy bien. ¿No? Eso es muy padre. Yo respeto mucho la ambición. Yo creo que si uno con buena administración del tiempo puede hacer Maravilla. maravillas. Sí, la Y verdad ahora es que sin con esto, desperdiciar. Sí, no. o sea, yo puedo estar, güey, en una junta de negocios a 10 minutos de un concierto en Tuxtla Gutiérrez y estoy acá operando porque Claro, yo opero güey. mis negocios. O sea, no, Sí, no, claro. no. Qué Mucha chido, gente ahorita piensa qué que mis chido. negocios soy como, Sí. pues sin, Autónomo, ajá. ajá, como, No me nada más por tu, o sea, y listo. No, o sea, las decisiones pasan por mí, el güey. detalle, el detalle. Por eso avanzan las cosas. Entonces, de que a 5 minutos antes de un concierto en Chiapas, de que Su materia prima, Ajá. compra y vende. No, cambio para dar ya sabes. Sí, y luego, claro, güey. chip, y vámonos, buenas noches. Ahora sí a cantar. Sí, Qué güey. raro, güey. buenísimo, buenísimo. Qué cool. Entonces, así Oye, ¿y el lado de la música cómo fue? Es una historia de amor muy... O sea, yo me meto a la música para gustarle a una niña, güey, en secundaria. Lo que hace uno por el amor, güey. Qué noble, ¿Qué güey. hace uno, güey? Me meto a un festival de la canción en secundaria, güey, en el colegio inglés. Festival de la canción. Sí, para gustarle a una niña, güey, porque me entero que le gusta la música. Yo estaba apasionado, casi nunca digo esto y casi nunca abordo este tema, pero yo era un apasionado del fútbol soccer, tenía una habilidad para el fútbol importante. Ajá. Selección de Nuevo León, o sea, yo compitiendo a los 12, 13 años Sí, jugabas muy con bien. el primer nivel del Órale. estado, muy, muy duro. Entonces, y mi papá me apoyaba mucho, mi papá ama el fútbol. Y entonces, cuando me gusta la niña y me meto al festival de la canción. Tu papá dice, no, me dijo, cabrón. ¿qué pasó? Eres Ramazotti este vato. ¿Qué te pasa, güey? O sea, ¿cómo fútbol, güey? Vas muy Absoluto bien. Ramazotti jugaba soccer también. Sí, claro. Vas muy bien. Y la madre, y yo, no, es que me empezó a gustar. Están esas como Esos que- dilemas, güey. No, pues esas ¿cómo se llaman? Pues impresiones sí, de los padres a los hijos, de que lo que se Obviamente. imaginan que debería o querrían que sea. Sí. Él se veía siendo Ajá. futbolista, güey. Dijo, pues aquí está, El sueño, juega el muy sueño. bien. Él sí tiene el talento. Juega muy bien este niño, güey. O sea, tiene futuro, güey. Y de repente, ¡cric! No, güey. Me gusta la guitarra. Esta es la guitarra y difusión cultural. Y me voy a meter una obra de teatro, güey. Y me dieron un personaje de un ratón. Ah, se quería morir mi papá, güey. Quería morir, güey. Me imagino, Pues güey. eso es la individualidad, cada quien tiene su destino. No, hijo único, güey. Hijo único, güey. Entonces, ¿ahora qué Sí, te vas a es dedicar a la cierto. música? Ah, bueno. Entonces, por gustarle a una niña, me meto a un festival de la canción. Escuchen esto. Echamos un volado, los 4 amigos que convenzo para meternos para ver quién va a cantar. No. Me toca a mí el volado, güey. Ganamos y desde ahí soy Nacho el que canta. Pues ya eras el vocalista oficial. No, güey. Claro, yo era el que más tenía que ganar o perder porque a mí yo iba por la niña, ¿no? ¿Cómo se hace un volado entre 4? No, o sea, Varios hay volados. Sí, estoy mareando, güey. ¿Cómo se llama? Un chinchupán. Sí, güey. Pero, güey, ¿qué pedo? O sea, la suerte decidió tu destino. En ese sentido, sí, pues luego ganamos. Entonces fue de que
tú eres el que canta, ¿verdad? Ya todos en la secu, de que sí, soy yo. Sí, Que ganamos, sí, otra soy yo. vez, y la- Ganamos, güey. Y No, ya, man. güey, desde ahí. ¿Y cuántos años tenías? ¿En secundaria? Secundaria, que son 12, 13. Wow. Sí, Sí, 12, 13. Desde ahí, Qué y entonces ya me metí a las obras de teatro y luego al grupo. Al grupo empieza ahí mismo en difusión cultural con los festivales de la canción de la Prepa Tech. Sí. A diferencia de secundaria, que en secundaria era cantarlo de alguien más. Esa vez cantamos de los Tigres del Norte. Ahora ya tenías que hacer tus Tus canciones. propios Era roles. una producción original. Y ahí conozco a Sánchez en una fiesta de tercero secundaria y él era el que cantaba del irlandés, yo era el que cantaba el inglés de la generación. Le dije, güey, en lugar de competir en ese festival, vamos a entrar juntos. Y así empiezan los Claxons. Wow. Qué Dos vocalistas chido. que no era tan No era la común. idea, sí. Y órale, los dos, güey, en lugar de... Y vámonos. Y los dos cantaban. Y los dos cantamos. Y empezamos los Claxons. Empezamos a ganar los festivales. Ganamos otro. Qué Nos chido. pasan a bares de nosotros teniendo 17 años, que el barrio antiguo, que el San Pedro antiguo, que no sé, ¿a ustedes les tocó esa época o no? Sí, claro. Acá, bueno, ahí Pues pues el barrio y no sé, todo Ahí, eso. Sí, claro. a los 17 años íbamos y tocábamos Sánchez y yo, antes del grupo de Timbiriche, sí, sino tocábamos un poquito más Sí. Beatles, Sí, claro. Queen, Claro, una de los rock, Claxons, sí, así, sentados, acústico. Qué Nos chido. llevábamos a toda la raza de la prepa, güey, y éramos los reyes, hermano. Claro. Porque llenaban todo siempre. No, y porque entrábamos sin pagar y nos daban Claro. nuestros 3 litros gratis y no gastábamos, no, güey. Y así empiezan los Claxons, güey, metiendo una canción de 10 nuestra. El siguiente año, 2 canciones nuestras de 10. Sí. Chido. Luego 3, hasta que llegó un momento que era mitad Claxons, o sea, cada noche en el San Pedro Antiguo, hasta en el privado. Mitad de Mitad ustedes. Claxons, mitad de Beatles, Hombres G, lo que quieras. Qué cool. Hasta que nos empezó a contratar gente de otras ciudades. Vénganse a cantar eso. Canten esa de Bombones. ¿De quién es esa canción? Es nuestra. Es cierto, güey. Todo el mundo la canta. Es nuestra, güey. Llevamos 2 años cantándola aquí en el bar, güey. La gente Le gusta, güey. le gusta. La canta. Nadie sabía que era nosotros. Y así empezaron los Claxons. güey. Oye, pues yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu visión o cómo ves tú el talento? O sea, lo que la gente llama la palabra talento. Porque, o sea, ahí dijiste que fue un tema de un volado, pero tenías habilidad para De el madera. fútbol Sí. y luego fue lo de los cienes y te aplicaste, sacaste los cienes. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué significa esa palabra? Yo creo que el talento es algo que se va descubriendo o autodescubriendo a base de ir probando. Mucha gente me pregunta, ¿cómo sé para qué soy bueno? Digo, bueno, pues, ¿qué has probado, güey? ¿Cómo sabes que las fresas te gustan? Hasta que las pruebas y a veces hasta que insistas, porque Claro. a lo mejor la primera vez no te gusta. Sí. Y creo que ese talento, lo más importante, además de autoconocerte para decir, sí, güey, este es el talento que yo me creo y que soy capaz, porque no puedo ser jugador de la NBA, güey, si mido 1.20, o sea, Ajá, hay limitantes. hay limitantes y no voy a pelear sumo, güey, si peso, Sí. aunque, 70 kilos. aunque lo ames, güey, y aunque apasiones, güey. Sí, sí. Que no puedas vivir del sumo es distinto, güey, porque puedes tener tu blog del sumo, güey, y Claro. ser el mejor, güey, y ser el mejor conferencista. Sí, o si el te mejor apasiona el tema, igual lo puedes ilustrador hacer. de sumo, o el mejor fotógrafo de Muchas sumo. dimensiones. Hay muchas dimensiones de un talento que te guste, o de lo, vamos a decir, de encontrar a lo que te quieres volver talentoso. Sí, el talento yo noto, detecto tanto en el deporte, porque como te digo que fui futbolista, pues, cabrón. Hoy en día no juego fútbol, pero sí me convertí en triatleta, soy Ironman, soy maratonista, o sea, Sí. dedico Ok. mucho mi vida al deporte así clavado, o sea, el Ironman, Ujú. luego ahorita les cuento Que toda también. la aventura que fue No, hombre, y no, los me maratones. Pero el talento el talento nato, güey, el talento de diamante en bruto, güey, Ujú. por supuesto que existe, güey, ahí está, lo ves, o sea, ¿cómo puede Sí, haber una una chavita de predisposición. 6 Sí, años que hay canta de una diferentes- manera, güey? Claro, güey. Y mi hija de 5, o mi hija de 5 canta hermoso y mi hijo no tiene una idea, o sea, ¿me entiendes? Sí, Son claro. diferentes genéticas, disposiciones. Pero el talento es tan fascinante, güey, cuando alguien lo tiene, lo descubre a tiempo y se le apoya, es oro. Sí, güey. qué Sí. difícil, ¿no? Qué Y difícil. aparte, y creo que también es muy difícil generalizar, porque inclusive, por ejemplo, ven, es interesante cómo, o sea, tu deseo estuvo puesto en otro lado, en el sentido de, pues el soccer, pues, vamos a suponer, tienes una predisposición al atletismo, Ujú. no tienes una predisposición al soccer. Ujú. El soccer no existe tal No, cual no, como no. naturaleza humana. Ujú. O sea, tienes una predisposición Física, atlética, Física, tienes movilidad, fine motor ajá. skills, movilidad, lectura Velocidad, corporal, ajá. reacción y demás. Coordinación. Eso a lo mejor, o sea, si te hubieran enfocado al badminton o al racket, a lo mejor también te hubiera ido bien. Puede ¿sabes? ser, O sea, es más ese tipo de cosas. Pero el hecho de que tu padre fuera un aficionado por el fútbol juega un papel, ¿no?
Y el otro tema, el de la música. Perdón, pero claro, porque desde los 5 años me llevaba al estadio, Claro. güey. Claro. A Yo eso ni voy. sabía que iba y me hice A eso voy. aficionado de los Rayados porque voy desde los 5 años. A eso voy exactamente. ¿De dónde viene tu deseo por unas cosas en específico? O sea, está muy interesante la idea de que, oye, pues si tu papá era un aficionado por el fútbol, Me te llevaba llevaba desde los 5 años al estadio. Y algo que tú ni siquiera entendías al Y principio. era mi bond con él. O sea, Claro, el único güey. lazo que yo tenía con mi papá era ir al estadio los sábados. Claro. Y luego después viene el tema de que para impresionar a una chava te nació el amor por la música. Que de nuevo, igual y tenías la predisposición, el tema de la sincronía, el oído educado, la coordinación y lo demás, pero pues, o sea, te pudieras haber sido pianista o cualquier Mis otra cosa, güey. papás estaban en ese momento sorprendidos que a mí me gustara la música porque no había de Nada. dónde. La güey. familia En tu casa no había. nada, Sí. neta. Fue algo como que de que cómo, de dónde salió. Es más, mis papás se enteraron que yo tocaba piano hasta que me vieron en un concierto tocando el piano. De que, Sí, claro. ¿dónde Qué aprendió? onda, O sea, música. mis papás no sabían, güey. Claro. Y de repente salió que sí. Hay una frase que me gusta mucho que es, o sea, si juzgas a un pescado por su capacidad de trepar un árbol, siempre se van a ver más incompetentes que un chango. ¿Sabes? Porque creo que cada quien también su habilidad y creo que el reto que existe de ahora en adelante y a medida que vamos como que reentendiendo cuál es el valor de los talentos, hoy los talentos están muy vinculados a la capacidad de producir contenido, producir entretenimiento, producir valor, producir riqueza, seguidores. producir seguidores. O sea, el talento está muy vinculado a esta idea de producir, ¿no? Pero no todo el mundo tiene las mismas clases de talento. El tema es que se ha hecho muy como Pareto, o sea, como muy esta idea de acumulación de atención, ¿sabes? O sea, creo que el promedio es que 2% del volumen de los generadores de contenido se queda con 80% del volumen de los consumidores. Del generador de contenido. Es 280, Pareto ¿no? también Pareto. aplica eso, no sabía. Sí. Creo que sí Pare- es como 280. Pareto es como un 280. Ajá. El 2% No, se queda con 280. 80 del volumen. 2% de la gente que produce 80%, contenido se queda con 80% de la atención general del público. Igual Del también market. se puede observar en los árboles. También solo el 2% de los árboles llegan al 80 percentil de altura. De altura máxima. Igual en las estrellas. O sea, el cosmos, solo el 2% de las estrellas observadas llegan al 80% de la masa de la estrella. Claro. Todas las demás son Es bien estrellas. raro, güey. Y es bien raro porque ahorita lo estamos viendo en talento, lo vemos en redes, lo vemos en dinero, lo vemos en empresas. O sea, esa ley de Pareto es bien extraña porque parece bien universal. Sí. Y es extraño como, o sea, hoy por hoy le dirías a una persona, oye, pues, o sea, ¿cuál es tu objetivo al ser músico? Conseguir talento, disfrutar la música, Comunicar, ¿sabes? Esa expresarte. comunicar, ¿sabes? Eso es lo raro porque siento que, sí, como dices, a lo mejor si estudias contador público y te quedas abajo de Pareto, o sea, no eres ese 2% superior, pues a lo mejor tampoco te va a ir tan mal. Pero si eres un músico y te quedas abajo, pues a lo mejor te va a ir muy mal. Sí, no. ¿Sabes? O sea, sí, riesgo es más Termina alto. siendo o un hobby o dedícate a hacer otra cosa, claro. pero no lo dejes, ¿no? La verdad es que si me preguntas realmente cómo le hiciste para que tu música, para que Funcionara. sí, güey, no lo sé, güey, solo puedo descifrar que tuvimos paciencia, Perseverancia. perseverancia, Sí. química interna, Ah, claro, súper importante, ¿no? súper importante, te voy a decir por qué. Sí. Química interna en el sentido de que el grupo se divierte mucho juntos. Claro. Ah, ok. Tenemos ok, ok, química, ok. güey, ¿me El entiendes? equipo, o sea, la diversión es elemental. Sí, sí, sí. Hay mucho humor, güey, hay Y mucha hay mucha risa, amistad también. hay mucha amistad, pero olvídate la amistad, güey. Ok. Más la química del... La química de que estamos los 5, bueno, lloras de la risa. Y eso no sucede en todos es lados. algo muy especial. Eso Sí, no claro. sucede en todos lados porque Sí. luego ves que no hay química, güey. Claro, Entonces claro. ya se odia. Por Sí. eso llevamos 15 años juntos sin separarnos, güey. No es Wow. o sea, a Son ver, güey. compas, sí, Los claro. Beatles estuvieron creo que 6 años juntos o algo. O sea, te lo juro, güey. Sí, claro. Parece una Peor, y eternidad. luego se pelea. Se pelearon. Nosotros llevamos 15 o 7 discos, casi 8. Y se siguen al llevan 100, poca sí. madre. Al 100. Qué bueno. Como si nada. Sí, qué chido. No hay hartazgo. Sí, es algo muy güey. delicado. Oye. ¿Cuántos casos se ven de bandas increíbles que de repente de la noche truenan? ¿Y cómo- El y- tema del ego y todo eso. Está- sí. Y ahora, échale 2 vocalistas, o sea, 2 Aparte, frentes, 2 2 frentes. líderes. Sí. Que creo que eso también debe ayudar, ¿eh? Sí. Saber compartir. Porque de alguna manera Cuando también ahí como hay clic. mitiga el riesgo. O sea, mitiga el riesgo en el sentido de típicamente lo que pasa es que hay una El estrella. protagonismo. Y cuando hay un Sí. protagonismo, los demás empiezan los motines, pues tambalear. como los piratas, güey, ¿sabes? O sea, para que exista un motín El tiene que haber un líder, capitán, güey. el Si hay 2 tema de la capitanes, es jerarquía. como que, Sí, ya, sí. ya no es una monarquía. Está interesante. Oye, y una pregunta, Ranchito. El tema del balance de vida o sea,
tener la banda, tener claxons, tener los restaurantes, tener tus negocios particulares, o sea, ¿cómo funciona ese spread over so many things? Sí, el primero y el más importante es el balance con la familia Sí, para poder ir con muchos huevos en la canasta a todo. Claro. Yo encontré un buen balance en la familia para poder tener a base de comunicación, ¿no? Porque viajo mucho, Claro. y no solo ahorita, llevo 12, 13 años viajando mucho, entonces ya es como constante el tema, Es que es no, complicado, no ha sí. parado, y esa comunicación de que no cause conflicto, yo no tengo ningún conflicto si estoy 6 meses fuera, y entonces estoy tranquilo fuera, ¿me entiendes? Es muy Es importante. muy diferente a irte 6 meses y estar inquieto, Exactamente. sin dormir y Claro. batallando, a estar tranquilo. Entonces, eso me permite a mí también ser muy agresivo en mis actividades, en balancear mis cachuchas, ¿no? Mi cachucha operador, mi cachucha de socio, mi cachucha de papá, mi cachucha de músico, mi cachucha de conferencista, De Iron Man. de Ironman, de deportista. Sí, mucha gente me dice, bájale, güey. Y le digo, no puedo, güey. No puedo. Y ahorita ya terminé un maratón hace 2 semanas, güey. Me discipliné 4 meses. Y ya me voy a inscribir al otro, güey. Y vamos a empezar un negocio de ferreterías, güey. Arrancamos mañana, güey. De ferretería, Sí, o sea, no. diversifica, o sea, No puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí me trae esa necesidad. Tal vez algún día diga, ya, güey. ya Paz, va a bajar tranquilo, tantito, voy a balancear ahora sí. Me voy a pasar más a este lado. Pero mi balance se basa en la comunicación y en poder ser multitask, lo que hablamos al principio, sí. y poder estar acá y que te guste lo que hagas. A mí me Fíjate, encanta lo que hago. Sobre ese tema del balance y tocando un poquito lo que mencionaste sobre la decisión de o irte por la chava o la carrera profesional con el tech o la música, en el libro Stephen King de On Writing, es un libro que se transformó en un clásico que es no ficciones. Stephen King cuenta su vida. Saludos a Pepe Madero, güey. Saludos a Pepe Madero, que le encanta Stephen King. La Super primera fanboy. mitad del libro es una autobiografía y la segunda mitad del libro es, haz de cuenta, él pasando tips sobre ser escritor, ¿ok? A mí me encanta escribir y quiero llegar a ser un gran escritor en algún punto de mi vida, pero un tip que da Stephen King, que va muy de la mano con lo que dijiste, él decía, un tip para los escritores que están empezando, si tienen un day job, no lo dejen. Claro. Si van a poner todo en riesgo, no lo dejen. Sigan escribiendo y sigan haciendo sus cosas. Sí. O sea, denle parejo. ¿Te fijas qué interesante que un gran escritor que logró dedicarse a la escritura no te dice, deja todo y claro, dedícate, güey, no, ¿sabes? Claro, güey. O sea, Have a backup plan. exacto, se me hace muy interesante. Y Algo es que la- pague como tus que- rayas también. Hay tus dos gastos. cosas. Hay dos cosas que están interesantes de este tema. Primero, hay una que, digo, que de hecho tú me compartiste el artículo, que está impresionante, que me cambió mucho la manera de entender. Dilbert. No sé si era de Dilbert, pero así exactamente Dilbert, que es, hoy en día es sumamente difícil que una persona se especialice en un solo tema y decir, yo soy el mejor, no sé, fabricante de origamis de México, güey, ok, felicidades, o sea, si eres tú, perdón, Felicidades. güey, Récord Guinness. chingón por tu escuela de origamis, güey, ¿sabes? Es como que sí, súper bien, ¿no? Pero es muy difícil que una persona diga, yo solo escogí esta profesión, solo me voy a dedicar a esto y solo voy a hacer esto el resto de mi vida. Típicamente te das cuenta que la gente que logra tener un mayor nivel de éxito es gente que o encuentra ese balance entre diferentes cachuchas o inclusive que mezcla esas cosas. ¿Sabes qué es, por ejemplo, la historia de Dilbert creo que era, no era muy bueno en las Sí, empresas. haz de cuenta. Él, Sí, él- ahí está. Haz de cuenta que él era como chistoso, hacía reír a sus amigos, No pero demasiado. no demasiado, no era el más chistoso. Luego sabía dibujar, era bueno para dibujar, pero no era el mejor artista para gráfico, para dibujar. Y sabía de empresas, pero no era el empresario número 1 Sí, top. sí. Entonces decidió hacer un cómic dibujado de empresas, Ajá. sobre empresas. Y nace Dilbert, que es el perrito Sí, Sí. con la corbata así, Doblada, y, ¿sabes? Sí, sí. Y es de los mayores cómics godines de la De la historia. O sea, historia. pues, y un formato súper sencillo. y está, 3 colores. y está interesante como Increíble. esa mezcla de pasiones. Y a fin de cuentas creo que también es raro porque, o sea, la pregunta existencial es, ¿existe realmente esta vocación solo por un talento? Porque yo defiendo mucho, güey, y tengo rato hablando de este tema, que es la idea de volver a ser hombres renacentistas. Okay. O sea, volver a ser hombres renacentistas Multidisciplinarios. en el sentido, ¿sabes? O sea, Sí. en el sentido clásico Pintas, de... esculpes y... Claro, güey. o Haces- ¿Cómo se dice esculpes? Sí, claro, haces ejercicio. Se o oyó sea, raro. oye, ya. ¿Qué haces? disculpe, sí. O sea, vas al gym, haces filosofía, Sí. lees, escribes, pintas, Sí. cantas, ¿sabes? O sea, Juegas base en la haces torre, todo, pero ¿sabes? no. O sea, una persona que realmente es un todólogo, pero un todólogo en el buen sentido. Y creo que también es normal, de la misma manera que tú sufriste crítica. O sea, lo que vas a escuchar a la gente, nah, le estás pegando a la mamada, ¿sabes? Porque estás haciendo de todo, güey, ¿sabes? Enfócate en tu carrera. Yo, por otro lado, al revés, yo siento mucha lástima y me ha pasado con mucha gente que conocía que era de que,
pues mi vida es la logística y, güey, pues hablas de logística y a lo mucho de fútbol el fin de semana. Es como que, güey, esta es tu vida. Ajá, ¿qué ¿Sabes? más? O sea, es como que y se te acaba la plática en 15 segundos, güey. Ujú, ujú. Y siento que no solo por el tema de satisfacción personal, pero también el reflejo es que el mercado también recompensa a ese tipo de gente. Ujú, Porque muchas veces las cosas que aprendes en un ámbito, la aplicas en el otro. Totalmente de Y acuerdo. dices de que, oye, ¿sabes qué? Pues lo que aprendí operando restaurantes me funciona muy bien para operar producción. O me funciona muy bien para operar otra cosa que no tenía en mente, Y a güey. mí lo noto mucho, en mi caso, cuando estoy en una mesa de empresarios, Ujú. no les interesa mi faceta de empresarios, güey. Claro, güey. Les interesa el grupo y que soy Ironman y tu que soy punto de maratonista. vista. Ahí Claro, güey. tengo la atención, güey. Claro. Si yo empiezo a hablar de mis negocios, güey, Sí, claro, uno De más que del montón. Gilbert, hay ¿no? O sea, un vato con un MBA o con un doctorado. Sí, que claro. dirige una gran empresa De y hecho- está en el consejo de 4 consejos y yo, pues sí, tengo ahí mis Yo- negocios. Pero les Claro. digo, di un concierto ayer en la Arena Monterrey. ¿Cómo, güey? Cuéntame, güey. Claro. Y aparte también Ah, de siempre... que pensaste que ayer. No, y aparte también siento que O yo. lo que nos impresiona el otro es lo que nosotros nos vemos como un reto, como algo imposible para nosotros. Sí, sí, O sea, es de que, digo, si tú me hablas de tus negocios y yo tengo una empresa multimillonaria, es como que... Sí, güey, no, cocha, nada. cocha. Sí, cochita, sí, qué lindo tú con tus 5 millones, exacto. Pero diste un concierto ayer, ¿de cómo, güey? Sí, ¿Diste un wow, concierto? sí. O sea, o de que corriste un Ironman, Sí. ¿de que cómo, güey? Mi hija es tu fan. ¿De que Mi hija what? le gusta tu Ah, música. ya. Claro, güey. A ver, Te güey. los ganas. Sí, cuéntame cómo lo Sí, hiciste. por supuesto. Alguien que lo hizo muy bien, que fue el primer filósofo que realmente estudié, fue Bruce Lee. Sí, claro. Órale. Poca gente sabe que Bruce Lee estudió filosofía. O sea, Órale. su carrera fue filosofía. Yo Pero me él acuerdo era- por la película, güey. Sí, La también. película de Bruce Lee. Y ahí conoció a su esposa y se la ligó. Ah, Es Pero estudiante de él- filosofía. Él primero fue extrema. Bruce Lee nació en Estados Unidos y se fue bien chiquito a Hong Kong. Hong Kong. Y él fue muy conflictivo. Él se peleaba todas las semanas y se hizo como el líder de una pandilla y se peleaban con la escuela de enfrente. De hecho, el juego Rival Schools Sí. es de la historia de Bruce Ay, Lee. ¿qué? Te lo juro. ¿En serio? Sí, güey. O sea, está inspirado en de Me que... acabas de derretir el cerebro. Sí, güey, un juego de peleas toda la vida. Y total, él se peleaba mucho y luego se empezó a interesar por las peleas y se empezó a querer defender y cómo ser un buen líder de su pandilla. Empezó a estudiar Kung Fu y resulta que se hizo un Sí. super master y un sensei, un shifu super ultra avanzado dijo, yo voy a enseñarle a ese niño. Vio el talento y le empezó a ayudar. Fue Y- One Punch Man, o sea, No sé cómo se llama el shifu. el X, el famoso, el de la película de IP Man. No sé. Pues puede ser, Sí, no sé. hay tres. Pero total, lo tomó como y empezó con Kung Fu y luego él acabó estudiando filosofía y se le ocurrió hacer su propio sistema de artes marciales que fue el Jeet Kune Do. Sí. Pero también fue un child star. Él, o sea, su papá tenía un tema creo que su papá y su Celebritismo. mamá fueron actor y actriz, pero nunca la hicieron. Y lo metieron a clases de actuación. actuación y hacía como que comerciales y tenía como que una fama en China y una fama en Estados Unidos. Y empezó a viajar y hacía movies acá y allá y de repente tronó, pero nunca dejó la filosofía, la escritura y nunca dejó las artes marciales y la actuación. Sí, sí, sí. Entonces como que Medio super Renaissance Man. super güey. esas man. Porque tiene un aspecto físico, tiene un Exacto. aspecto psicológico, Y tiene para un aspecto mí- introspectivo. Y tiene chispa. o Para sea, mí fue esa la es- solución. Explosivo, güey. explosivo. Y para mí esa fue la solución que di, Carisma. porque, ¿no? o sea, yo crecimos en una familia súper tradicional, no tenemos nadie en la familia que sea ni escritor, ni conferencista, Ni ni outstanding, emprendedor, sí, ni así que yo. Los emprendedores sí hay un par Pues de sí, historias sí, relativamente. por nuestro tío mundo, Sí, ¿no? claro. Sí, pero sí. sí es verdad que no nacimos con o sea, con ningún estigma de Esa presión el gran también de- celebritismo, no, Ajá. para nada. güey. Entonces como que yo dije, no, pues, digo, también está el tema del choque familiar, ¿no? O sea, de que vas a dejar todo por la música y te vas a pelear con tus papás. Sí. O sea, está complicado. Está Supongo que complicado. enfrentaste A mí muchos... también se me acercan muchos papás para decir, oye, mi hijo quiere dedicarse a la música, ¿qué hago? O sea, ¿cómo Esa es una reacciono? súper Claro. pregunta. ¿Cómo reacciono como papá? ¿Lo apoyo o lo hago O lo o encuadro. lo encuadro, güey? ¿Qué Claro. hago, güey? Le digo, Porque, Peligrosísimo porque eso. también está el argumento de decir, o sea, si este niño le va a tener que dedicar mitad de su tiempo a la música y tener una segunda profesión en caso de que no funcione, versus otro niño que le dedique al 100, pues, o sea, vamos a suponer así, todo el mundo nace con una predisposición o un talento para la música, Ujú. pero después tú la tienes que refinar, la La tienes que tienes que dedicar, refinar. tienes que entrenar, Sí. tienes que educarte. Pero como papá, es ¿Qué un haces? reto, güey. Sí, A mí claro. lo que me hicieron que funcionó, que es mérito totalmente de mi mamá, me dijo, tienes 16 se años, ¿quieres cantar en el barrio antiguo todas las noches? Dale, güey. Pero aquí no te vas a quedar dormido hasta las 9 de la mañana, güey. O sea, a las 6 te vas y pones tu puesto de tacos. Creo que tu mamá se llevaría muy bien con nuestra mamá. Bueno, Sí, güey. porque ella también es de que, ¿quieres esto? Va, pero Pero- enfrenta las consecuencias Sí, y vas. Y disciplínate. O sea, Sí, aquí no sí. te vas a quedar dormido hasta las 9 de la mañana. Y Claro. yo terminaba de tocar en La Tumba, un antro de trova en el barrio antiguo.
y llegaba a 2 de la mañana. O sea, ¿Dormías 4 horas? dormía 4 horas, pero en resumen, me inculcaron disciplina. No me empujaron a darle a la música ni salte de la música. No, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que entender las responsabilidades y las consecuencias. Eso es lo único que yo le Sí. puedo decir a las mamás y papás que me preguntan, oye, es que mi hijo quiere ser músico. ¿Qué Que hago? entienda. Incúlcale disciplina, güey. Porque yo no desconozco si tu hijo es talentoso, si va a poder, si Claro. lo está haciendo por Eso borrego, por sus amigos. Claro. Es que Si las tiene una drogas. vocación real. ¿Dónde están las Conozco también motivaciones? abogados que se drogan más que músicos, güey. Ah, o claro. doctores, güey. Eso O es políticos. inversionistas, güey, sí, claro. O sea, las drogas en la música, sí, no. no, Hay un video buenísimo que me cambió mi forma de ver la práctica. Yo estoy enamorado del concepto del entrenamiento, de la práctica. Por eso a mí en las películas cuando enseñan el training de cómo llegaron a... montages eso. con una música de los 80. Me encantan, güey. O sea, Rocky, güey. Sí, Pero hay romanticismo. hay pasión. una palmera. Sí, por eso, por ejemplo, algo que me enfureció de las últimas de Star Wars, cuando ven a Luke y todo eso, y entrenan a la chava nueva, es una vergüenza si comparas el entrenamiento de Luke Skywalker en Con las películas con clásicas los- con lo que la chava hace. La chava son literal segundos de su entrenamiento, no Sí. hace nada. Nació súper dotada. Y habla mucho de lo que De se esta piensa generación. hoy en día de cómo Sí. se llega al éxito. Pero No, bueno, de el que video... tú te mereces el éxito. Ándale, el entitlement. Bueno, el video que les voy a recomendar, luego ponemos el link, es de TEDx, no TEDx, TED Education, Ajá. que hablan sobre la repetición y el muscle memory. Ah, sí, sí, sí. Y habla sobre el aspecto físico de cómo se conectan las neuronas. Y una vez que vas mapeando y mapeando y rehaciendo, se hacen como carreteras más robustas y se hace como alrededor de las neuronas, se hace como híjole, no es aislamiento, una capa. O así. insolación, como una capa, o sea, como blanca, que protege esas carreteras que estás repitiendo y hacen que las neuronas se conecten más rápido. ¿Cómo se llama? Porque ¿El es video o las neuronas? El video, porque estoy seguro que lo vi. Me suena demasiado, güey. Train Faster, Sí, algo de Muscle Memory. No me acuerdo del video, lo voy a poner, no me voy a acordar. Pero bueno, eso habla de tipo, una vez que conectas das tantas vueltas, se hace como una supercarretera Ujú. y haz de cuenta que las neuronas, que son los carros, van más rápido Van más y rápido. conectan más rápido. Sí, les pusiste un highway ahí. Claro. Es un highway, en vez de estar atoradas y van despacito, ya saben qué hacer y eso es el muscle memory. Y más allá, hacen un experimento súper bien ejemplificado de básquet de 2 equipos Sí. y les ponen a un equipo que entrenen físicamente ahí dándole y el mismo entrenamiento para los dos, pero a uno de los equipos los ponen a que entrenen cuando se van a sus casas a dormir, que entrenen mentalmente, que se queden pensando y se imaginen cómo se ponen en la posición y aventar el balón y sigan entrenando mentalmente sin hacerlo físicamente. Pues de hecho, bueno, Y comprobadísimo los resultados mucho más Exponenciales. exponenciales. pues Bruce Lee De los decía, fáciles. no le temo a un peleador que sabe 10,000 patadas, le temo a un peleador que ha entrenado una patada 10,000 veces. O sea, Porque es, Qué buena la- frase. Sí, es una muy buena frase. repetición, Y es el exactamente. tema de la repetición. Y de hecho creo que es un principio samurái también. O sea, esta idea de que creo que la práctica del uso de la katana, creo que tiene 5 cortes. O sea, no sé. hay 5 cortes. O sea, no es como que hay 1000 maneras de mover la espada. Obviamente te adaptas, y todo, Sofisticadas, pero hay sí. 5 cortes. Porque la idea es, si haces uno de ellos bien, vas a partir el otro güey a la mitad. Y ya ganó. O sea, no. Sí. ¿Qué necesidad tienes de saberte otras 20 maneras de cortar? Sí, o no sí. necesitas una manera bien hecha. Porque si esa manera bien hecha, pues ya es todo, ¿sabes? Claro. Y es interesante, pero a ver, pero obviamente ese pensamiento demasiado veloz también tiene sus riesgos. Porque, o sea, automatizar implica a que tú pasas como a un proceso secundario de conciencia mucho de lo que está implícito en lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que también es mucho de lo que acaba siendo como el burnout de muchos atletas, de muchos artistas, que pasan a estos sistemas como de automatización. O sea, porque delegas, ¿sabes? Sí, sí, delegas sí. a la Se memoria. hace un hábito ahí. Exacto. Y se dices hace de que, un oye, hábito. pues yo siempre meto los tiros de 3. Entonces, pues yo me paro aquí, sé cómo se hace, hago el movimiento, siempre meto los tiros Claro, de 3. está el tema de la competencia. Te agarran es que en el deporte es un poco diferente. Exactamente, Es porque una es lucha. dinámico. Sí, y hay entrenadores y hay gente analizando videos. Claro. Tienes que mantenerte innovando. La innovación. Y creo hay un que- juez ahí también que puede Sí, cambiar. pero otra vez. me, Está la pero me regla refiero al del tema de juego. los usos del talento para el día a día, porque vamos a Sí. suponer así, vamos a suponer que uno de tus talentos sea el public speaking, Ujú. okay, es hablar en público. Tú te paras, hablas en público, tienes muy bien conocido el cómo se hace en público, Dominado. te paras y lo haces en piloto automático, güey. Ujú, o sea, sí. ya, seguro también te pasa a ti. Yo me paro ahorita en un stage y la neta ni le me... pones play. Sí, güey, le picas play. O sea, yo me pongo a pensar en videojuegos y en otras cosas y estoy dando la ¿Cómo van los conferencia. rayados? Sí, güey? güey. ¿Cuántas conferencias llevas dadas? Sí, miles. O sea, muchas, definitivamente Muchos demasiadas. años, Dan. Muchos años dando Entonces conferencias. ya ese... Ya ahorita, ya estoy al revés. Ya estoy pensando que, ¿sabes qué? Debería ser más consciente de mi proceso de hablar en público. O sea, creo que ya lo estoy automatizando demasiado. Ahora, ¿te hace falta el reto otra vez? Sí, me hace falta otra vez el reinventarme y el decir de que qué tanto de esto public speaking es muscle
muscle memory. Ujú. ¿Y qué tanto debería ser más un proceso consciente, controlado, güey? Pasa en la música igual, güey. Pasa Hay en la veces que música. estoy cantando y pues estoy o sea, Con el autoplay. tantos conciertos y Seguro. puedo estar pensando en otra cosa y hay veces que dices, espérame, güey. O sea, Aquí ¿dónde iba. está el reto, güey? Sí, claro. O sea, estoy cantando en automático. Sí. Ahora, O estoy interpretando, güey. O sea, Sí, claro. entiendo esto que me comentan. Creo que es un híbrido que les puede servir para ambas cosas. O Sí. sea, ese piloto automático brinca un gran problema que, por ejemplo, yo nunca he dado algo de public speaking y creo que lo que me bloquea es el stage fright, ¿no? Entonces, ese piloto automático y toda esa repetición que empezaron muy jóvenes haciendo lo que siguen haciendo, ya se lo brincan, ¿ok? Pero a la hora de escribir la canción y a la hora de escribir lo claro. que vas a hablar, Sí, claro. ahí es una mentalidad diferente. Sí, Sí. Es otro set de talentos y completamente. necesitas innovación, necesitas... Hay un libro que lateral thinking. hay un libro que, digo, sería muy hipócrita recomendárselos, yo no lo he leído, Ujú. pero he leído muchas cosas muy buenas sobre el libro, que es Thinking Fast and Thinking Slow. De hecho, lo hemos comentado en el podcast. Ah, sí. Es un libro que rompió madres, o sea, y le fue súper, súper bien. Y habla sobre... Marianne Tauro también nos habló de eso, ¿no? Del pensamiento rápido contra el pensamiento lento. Pues O sea, sí, como- la como- filosofía es pensamiento lento. O sea, Sí, claro. por eso se escribe la filosofía. La retórica es hablada, pero el filósofo que hace la retórica es un filósofo que ya lleva Sí, 20 años años. escribiendo. Ok. claro, Entonces ya tiene la muscle memory de la escritura y lo hace la retórica. claro. Pero sí, entonces lo que habla el libro, lo poco que sé, es que depende del problema la herramienta. Entonces, el fast thinking se sirve para algo y el Claro. slow thinking se sirve para algo. Entonces, si te subes al stage y quieres hacer slow thinking, es de que, bájate, o sea, no, tienes que ser, porque Oye, es como un elemento de actuación. De Y, teatro, y en algún sí. momento quiero llegar, Performance. porque dijiste al principio que traías 2 preguntas para nosotros y no se me puede olvidar, Ah, sí, sí. quiero dejar que las hagas. Pero algo que me queda de duda, ¿dónde quedó, o si es que quedó en algún lugar, el herramental de periodista en todo esto? De repente, por ejemplo, Sí. que hace, o sea, para mí la creación de contenido no es algo que ahorita nace para mí en Instagram. Claro, O sea, yo, tú ya lo hacías de alguna manera. ahí te va. Hacías videos, ¿no? No, desde antes empecé con un blog, güey. Ahí está. Ahí como que... Era el periodismo. en sí. el periodismo. Entonces, empezaba Twitter, güey. Y entonces dije, mira, empezaba a vaciar mis frasecitas. Años, o sea, Sí, Twitter no qué tenía, chido, güey, no sí. tenía nada, güey. Era MySpace Sí. para la música Ajá. y Twitter empezó. Entonces, pues, qué hermoso día. Una frasecita. Claro, güey. Sí, Claro, güey. sí. Ajá, de que, ay, amor, y ya sabes. Luego dije, wait, güey, ¿por qué me estoy limitando a tantos caracteres? ¿Qué hago? Y entonces, no, pues que un blog, que WordPress. Sí, el WordPress. ¿Cómo, güey? O sea, no tengo que escribir para Grupo Reforma. Claro. O sea, no, sí, sí, claro. no, pues haz tu Haz WordPress. tu propio WordPress. Y empecé a escribir todos los viernes un artículo. Qué chido, Ahí, güey. ahí como que mi faceta de periodista se sintió un poco cómodo porque, Claro. pues, o de periodismo. Claro. Entonces, todos los viernes, y ahí empezó todo mi contenido, porque escribí 3 años, todos los viernes, güey. Entonces, el reto de decir, ya es viernes, güey, y no he escrito nada, güey. Siéntate y pégale. Siéntate, ¿y qué Sí, hago? a mí me encanta ese Pues, sentimiento, güey. pues estoy en Me encanta Brasil, ese güey, sentimiento. porque estaba en el Mundial. Qué Sí. Estuve en Brasil. ¿En el y, pasado pues, estuviste ya? En el de Brasil, Ahí sí. estábamos. ¿En serio? Sí, ¿Nosotros también? Sí, está. ¿Viste Brasil contra México? Sí, claro. Claro, yo estaba en ese estadio, güey. Sí. Uy, de haber sabido. Me Ya ves. yo soy un apasionado del fútbol. Fui a Sudáfrica, fui a Brasil Fíjate, y fui a no Rusia. dejaste eso tampoco. No lo dejé. Oye, estoy en Brasil, no he escrito, güey. O sea, mi compromiso, mi disciplina todos los viernes no lo voy a dejar. Pues estoy en Brasil y pues, o sea, el reto de escribir me Claro. sirvió mucho. Entonces, esa creación de contenido, que es importante tocar este tema también, me derivó a varias cosas. A entrar muy cómodo a crear contenido para redes sociales, Claro. ¿entiendes? Sí, para ti ya fue... estabas. Sí, Ya claro. estaba, O sea, ya. sí, es que, digo, la neta soy muy crítico de mucha gente que crea contenido y realmente tiene muy poco que decir. O sea, ¿por qué? Y X, güey. Es un tema medio sensible. Sácalo, la sácalo. Sácalo. Sácalo, Chingados, bro. no, te- ¿Qué te molesta, bro? Maldita sea, no me he quejado de nada hoy. Sí. No, pero hay un tema que me encanta esta explicación en el sentido de, ¿y por qué te pregunté el tema de la carrera? O sea, hasta cierto punto tú terminas primaria, secundaria, y tú estás como en un ámbito del conocimiento humano todavía pequeño, ¿sabes? Y sabes algunas cosas, sabes mate, sabes geografía, sabes ciencia. Cuando estudias una carrera, ese círculo se vuelve un óvalo, porque tú te metiste a estudiar periodismo, entonces estás estudiando como técnicas de comunicación y un poco de literatura y
cómo investigar y cómo documentar una política noticia. internacional, Entonces ajá. te enfocaste a un lado del conocimiento humano, siendo que el conocimiento humano es un globote, ¿no? Entonces cada vez que alguien hace una carrera, su círculo de conocimiento se empieza a hacer como un óvalo, porque te especializas en un tema en Te vas a específico. un lado. Cuando una persona hace una maestría, que te aventó la maestría en filosofía, pues te metes a un tema específico y el óvalo se hace casi un triángulo, güey. Y una persona que llega a un doctorado o escribe una tesis doctoral, Ya, es un pico. empuja ese círculo, güey. Y hace que ese círculo tenga ¡pup! Un piquito. Que alguien dijo, ¿sabes qué? Yo sé la relación entre el pigmento de los colores de las alas de la mariposa y el tamaño de sus antenas y su relación con la temperatura y la posición de los árboles. Gracias, güey. O sea, a lo mejor todavía ni siquiera sabemos para qué sirve, pero alguien está trabajando para extender ese conocimiento humano. Esa gente tiene algo que contar, ¿sabes? O sea, esa gente tiene algo que contar. Y de hecho, o sea, ahora que fuimos a la conferencia de Gary Vee, esta idea de que todo el mundo debería estar generando 70 piezas de contenido por día. ¿Para qué, güey? ¿Sabes? O sea, entiendo el debes de, porque si no te vuelves anticuado. No entiendo, la verdad. Sí, o sea, entiendo su lógica que está mal fundamentada. Entiendo de dónde viene. Pero, sinceramente, la pregunta es de que, ¿para qué? O sea, ¿cuál es esta desesperación por comunicar si realmente lo que estás haciendo todavía no agrega tanto valor? ¿Sabes? O sea, como que no sería más práctico si la gente en lugar de, oye, lánzate a generar contenido, lánzate a documentar, lánzate a poner tu blog. O sea, primero, pues trata de generar algo que realmente va a impresionar a alguien o que realmente va a sacar a alguien de su zona de confort o algo que va a desafiar a la humanidad a pensar de una manera distinta o a replantearse la manera como son. Y luego sí, ahora sí está listo para compartir Sale algo, al mundo. ¿no? Que creo que mucho de la generación que estamos viendo ahorita de influencers es gente que, oye, pues todavía ni siquiera sabes muy bien de qué estás hablando y ya lo estás gritando a 7 vientos, güey, como si fuera una verdad absoluta. Y dando clases. Sí, dando clases y se me hace medio inconsecuente, medio irresponsable versus, oye, güey, pues tipo, tú ya escribías por disciplina por el tema de periodismo desde MySpace, que mucha gente que va a estar viendo esto de que ¿qué es MySpace? Oye, y por cierto, una cosa importante. Muchos que buscan viralidad y muchos que buscan presencia y lo que sea, les cuento bien rápido. Yo tuve un video viral en Facebook, pero durísimo. O sea, solamente uno. Intenso. Pero yo no sabía qué estaba pasando, güey. O sea, de que... Números absurdos. No. O sea, ¿Qué millón? 5 millones orgánicos. A la madre. Solo en los de mi canal, porque después, eso es lo que más me impresionó. ¿YouTube? No, Facebook. Luego se viralizó en otros canales de otra gente que subía el Que video. alguien Entonces no se empecé a resubía. detectar todos y sumar todas las reproducciones de ese video de 1 minuto. Sí. Eran cosas que Ridículas. ridículas. Cientos de millones. Sí. Pero te voy a decir qué es ese video. O sea, te voy a explicar cuál fue ese video. O sea, A ver. Llegué un día así, ay, me toca grabar. Ay, güey, no traigo nada preparado, güey. ¿Qué grabo? Improvisaste. No. Uno de mis artículos de esos 3 años, lo agarré y lo leí, güey. Sí, de que, bueno, hoy no traje nada. Déjame, me voy al pasado. Compu, 2017. Lo leí. Riájale, güey. O sea, algo que escribí 6 años Sí, después. mucho antes, güey, claro. Que en aquella época nadie lo leyó, güey. O sea, Claro. o no pasó nada. Claro, no era el momento correcto, o no tenías el exposure correcto, no tenías el reach y ahorita, y el contenido estaba muy bueno. Sí, claro, Nacho, pues, definitivamente. yo escribo prácticamente todas las semanas. Tengo 300 páginas escritas, pero nunca he publicado nada. Lo escribo para mí, lo Para voy ti. guardando. Empecé a los 15 años a escribir mi autobiografía Ok. y ahí la tengo Ahí la guardada tienes. y estoy todos los años. Y luego, Pero no te interesa o en algún día en lo algún voy a día. publicar. Qué raro escribir tu autobiografía desde los 15. No sé por qué me acordé de Rick and Morty, de esta idea de tener un cristal en tu cabeza que sabe En el cómo te vas a episodio morir. nuevo, sí. Sí, ¿ves Rick and Morty? Bueno, te los recomiendo mucho. Está súper interesante. Acaba de empezar la temporada 4 ayer y salió el primer episodio y hay unos cristales en Rick and Morty que tú agarras este cristal y te enseña cómo te vas a morir. Ok. Pero pues obviamente es un tema dinámico. Entonces, dependiendo de las decisiones, el cristal te Va muestra cambiando, diferentes ajá. posibilidades de tu muerte. Y hay un personaje, Morty, que se ingenta con esta idea porque ve una posibilidad de su muerte que es morir en los brazos de la niña que él ama. Entonces dice, esta es la muerte que yo quiero. Claro. Entonces se pega el con scotch, se pone el cristal en la frente y empieza a guiar su vida por cómo quiere morir. Ok, ¿ok? claro. Y el problema es que su vida se vuelve una catástrofe. se ve por otro lado. Entonces está raro ser Sí, como... ¿Qué Yo- estás apuntando? ¿O qué No, estás- estoy respondiendo a Carlos. Haz de cuenta que, no, yo empecé a escribir por el papá de Gustavo García. Sí. Haz de cuenta que yo siempre me llevé amigos a Caxias, ahora sí, llevé como 15 o 20 Excursiones de Ras- niños a sí. perderse en Brasil. a tirar fiesta y la nada. Tal. Y haz de cuenta que uno de mis amigos, Gustavo García Chozal, su papá, cuando nos íbamos a ir, haz de cuenta que dijo, yo cuando estaba joven escribí como que un diario con tus tíos y después de 30 años leímos el diario y nos Igual. estábamos llorando de la risa Sí, claro. porque por la forma en la que pensábamos.
Y Gustavo dijo, hay que hacer uno ahorita en Caxias. Y empezaron. Y yo jalo. Y hicimos como que un diario entre los tres, nos reímos y por ahí debe estar. Y luego al final, ya que se fueron ellos, yo estaba en el aeropuerto y no tenía nada que hacer. Y traía la compu y dije, pues voy a escribir algo. Y dije, aquí empecé mi journal, y empecé a escribir. Y dije, está padre esto. Y luego seguí escribiendo. Y muchos años después, me enteré que los filósofos hacían eso desde Grecia antigua. Sin compartirlo. Hacían eso sin compartirlo todas las noches. Antes de irse a dormir, escribían como reflexiones de qué hicieron bien y qué hicieron mal en el día. Y se iban a dormir. Y lo que los filósofos no sabían en esa época es que a la hora de irte a dormir, lo que hace el cerebro es hace como una recapitulación del día. Exacto. Y los sueños toman elementos y hacen cosas muy raras que no sé explicar al 100, sea un poco, pero haces como que una estructuración, como que se graban todos los archivos de ese día. Entonces, al escribirlo, tú estás enfocando toda tu atención y tu concentración en lo que estás escribiendo. Sí. Porque si tú hablas, puedes estar pensando en algo y hablar de otra cosa. O si tú escuchas, puedes escuchar de una cosa y puedes estar pensando en otra. Pero si tú escribes, ¡pum! Tu enfoque se Ahí pone está. ahí. Entonces, como que es un hábito. Y lo hemos platicado antes, creo que en otros podcasts, pero obviamente también está esta idea de que en tu cabeza las ideas existen o las memorias existen de una forma mucho más abstracta. Claro. Y por más que tú creas que tus memorias, que tus recuerdos, que tus pensamientos tienen un contorno objetivo, o sea, tienen un límite, tienen una serie de descripciones y adjetivos, no es así. O sea, es mucho más ambiguo y efímero de lo que parece. Cuando te obligas a escribir, dices, no, o sea, ¿cómo se sintió este momento? ¿Cuál es la palabra más adecuada para describir lo que pensé, lo que sentí, lo que vi, lo que quiero recordar, lo que se me ocurrió? Y lo obligas a bajarlo a una unidad de conocimiento. Y esa unidad de conocimiento, más allá de que, y de nuevo, o sea, la importancia de lo audiovisual, porque, o sea, lo pensaste, lo escribiste, lo estás leyendo, te tomó esfuerzo físico, ¿sabes? O sea, Claro. hay todo, Hay todo un espacio en el tiempo, Exacto. en el time space, que ahí Exactamente. estuviste sobre eso. simplemente al decir dedicado. de que estás acostado y de que, qué buena idea acabo de tener, ok, mañana lo pienso. Sí, no, y aparte vas vaciando, o sea, creo Sí. que vas vaciando lo que, Sí. no sé, en las canciones, al momento de escribir canciones, yo también las sigo escribiendo así, es como mejor me funciona. Claro. Mientras más lo hago, va saliendo como la poposita, güey, y de repente llega lo Sí, bueno. claro, ¿verdad? vas desechando purging. el- vas- Es como un purge. Sí, güey. Sí, claro. Es Y como vas, abrir claro. el agua fría hasta que se caliente el agua. Se tira mucha agua Exactamente, fría. güey, Claro. exactamente. Ahora, la calidad tal vez es subjetiva porque la primera Sí. canción para ti es la buena, pero no importa porque Ya. yo estoy también, pues, Volumen. Estás forjando, y estás creo que dándole. eso es lo que despierta la creatividad un poquito, en mi Claro. caso, decir, ¿y ahora qué? A mí la creatividad me la despertó mucho el blog. ¿Y ahora qué escribo? O sea, ya hablé de todos los temas, güey. O sea, Sí. en mi caso, ¿Qué más? ¿y ahora qué hablo, güey? O sea, porque tampoco más quiero hay? ser como, hoy estoy, o sea, no lo quería hacer como un diario porque estaba yo, me Sí, empecé porque a hacer mi también medio de es- información, era Querías como hacerlo yo ya más mi opinión. revista. Sí, claro. No, Ajá. no, bueno, Una revista ya. ¿y ahora qué hago, güey? Pero también ahí, gracias al volumen de contenido y al escupir poposita, por decirlo así, empezaba a notar qué era lo que funcionaba un poco más con la gente. Y me di Claro. cuenta que eran los temas de amor, güey. No era mi reflexión del deporte, güey. Ni mis Es que el amor pequeños es algo muy universal, Sí, güey. güey. Vas Sí. entendiendo. Mis- Es algo muy universal. Sí, ni mis pequeños intentos de que cuando escribía cosas bien interesantes, güey. Como que Notas de mi primer negocio, retos y trabas. emprendedor y demás. Cosas que ajá. me pasan, güey. Oro molido. Sí, claro. La raza le vale más. Sí, claro. Madre, güey. Pero corazón partido todo el mundo quiere leer. Bueno, el video viral que se llama Si bueno, te vas sí. a enamorar, enamórate bien. Bueno. ¿Es ese? Sí, Ah, güey. ya. Chido. Oye, ¿y cuáles son las preguntas que traías? Si es que traías alguna sí, pregunta. tengo una pregunta para ustedes que A ver. real, no por el video. O sea, Claro. yo no he leído de filosofía, güey. Ok. Creo que va mucho para ti. No he encontrado, aunque me gusta leer y todo, pero pues, la ¿Qué verdad lees? es, no, nada, güey. O sea, Sí. me encanta la poesía, güey. Me Ah, mira, encanta qué cool. A mí Sabines, también. güey. O Ah, sea, uf, sí. Sabines para Sí, mí, es güey. una mamada. Me encanta, por ejemplo, un poco más light, pero Borges. Germán de esa, o sea, esa. ese ese trip. tono así me encanta. Ya más literario, la verdad es que no tanto, o sea, Ok. no soy tan así tan clavado con la literatura, o sea, sí me gusta leer cositas, pero vaya, hablando de la filosofía que desconozco y estoy como en principiantes, Sí. ¿cuáles son las formas de poder adentrarme y poder como empezar baby steps? ¿Me Claro. explico? Esa es la pregunta número 1, 2 Sí. y 3 más común que recibimos. Sí, o sea, Sí. ¿cómo le Pues cómo? mira, yo, o sea, digo, Dale. no era para- yo ahorita, digo, yo empecé mi interés con filosofía con Bruce Lee, así de sencillo. De hecho, fue la película de The Dragon, Enter the Dragon, que él estudia filosofía.
Y dije, mira qué interesante. Y luego empecé a investigar y luego pues vi a Nietzsche en prepa, que es Nietzsche tiene dos lados. El lado académico de Nietzsche, bueno, tiene muchos lados, pero Sí, güey. vamos a limitar a tres lados grandes, que es el académico, el que pocos logran entender porque se requieren Otro años de capítulo que no profundo. logramos terminar sin Sí, hablar de exacto. Nietzsche. Sí, no, pues imposible. No, pues hablar de filosofía es esto. Sí, sí. Pero bueno, el otro tiene el lado como el anticristo, que lo odian mucho a Nietzsche, lo odian de muchos lados, pero lo odian por el tema de la religión. Y el edgy, que es como que son las frases de microondas que se hace popular y los chavitos de que ven de que cultural, what doesn't kill you makes you stronger, de que sabes, todas esas frases, God is dead, entonces es como que wow. Sí. Y si eres Playeras. y a los niños dark y así de que den eso y lo ponen en su Twitter, en su Facebook y todo eso. Y bueno, ahí como que empecé a interesarme, pero luego empecé a preguntarme qué es realmente la filosofía, o sea, de qué significa, qué es lo que hacen estas personas que hacen filosofía. Y me metí a los griegos, ¿no? Entonces, básicamente hay miles de definiciones de filosofía. De hecho, hay una cosa que se llama la filosofía de la filosofía. Hay gente que hace un doctorado para estudiar qué es la filosofía. Que ese es uno de los campos más abstractos. Bueno, está la filosofía del tiempo, pero está la filosofía de la ciencia. Algo súper aterrizado para definir la filosofía es pensar sobre pensar. ¿Okay? Cuestionar. Que es cuestionar en sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de cuestionar? La importancia de cuestionar es infinita, porque uno que no cuestiona se congela. ¿Okay? Se va deteniendo, el pensamiento se deja de ser flexible, se empieza a ser rígido, se empiezan a enfriar las cosas. Exactamente. Entonces, el espíritu humano para mí es un espíritu que siempre tiene algo de fuego, de vida, ¿sabes? De cambio, de desde dinamismo, la ¿no? forma en la que nacen los niños, nacen gritando, nacen llorando, ¿sabes? O sea, ya nacemos con movimiento, ¿no? Con furia. Entonces, con furia o con miedo, ¿sabes? Pero todos tienen acción, ¿verdad? La pasividad no es no es la marca del ser humano. Entonces, también y el problema de ahí de la filosofía es que hay muchas cosas que están pasando en el mundo y que empezaron a pasar hace muchos años, que van a seguir pasando, que requieren ciertos tipos de controles, ¿ok? Controles económicos, controles religiosos, controles de gobierno, controles de pensamiento, límites. Y el problema ahí, el choque de la filosofía es que la filosofía no se detiene en los límites, la filosofía busca más. Es por eso no el rol del filósofo. El filósofo siempre va a ser muy odiado por muchas figuras. Por cuestionar. Poder. Exacto. Pero para mí, la buena innovación nace en la filosofía. O sea, uno no puede... La buena creatividad nace en la filosofía. Los atletas del futuro nacen en la filosofía. ¿Por qué? Porque se cuestionan. Dicen, ¿por qué tiran en básquet? ¿Por qué tiran el balón así o no lo tiran de otra manera? No recuerdo cuál jugador reciente, no sé si Kobe Bryant o uno de los outliers nuevos, retó una tradición en la NBA que tipo, desde que entrenaban los niños, los entrenaban de una manera. Y el vato dijo, no, yo voy a hacerlo de otra forma. Me estoy bañando, pero de que Sí, no sé. pero pues, Magic Johnson en su momento no fue sé. el del hook, ¿no? Exacto. El que era súper famoso porque él, aunque era súper alto, no buscaba a Karim Abdul-Jabbar, que siempre tiraba los ganchitos. Güey. Entonces, viene del cuestionar. Sí, está la filosofía de la ciencia. ¿Por qué hacer ciencia de una manera y no de otra? Está la filosofía de la educación. De la educación. ¿Por qué hacer educación de una manera? La filosofía de la música, la filosofía del arte, la filosofía de los negocios. Claro. ¿Por qué las cosas son como son? Sí. Entonces, hay 5 grandes campos. Y digo, saqué todo esto porque ahorita empecé a dar clases de filosofía, pero no las quise dar en la universidad. Porque la universidad para mí representa un control. Me iban a dar una agenda. No cuadra. Están locos. Entonces o sea, en el podcast anuncié que iba a dar clases de filosofía. Los primeros 5 correos que me llegaron, literal, entrevisté a los 5 y los 5 quedaron y les di clase a 5 personas, one on one. Y la primera clase que di siempre fue introducción a la filosofía. Y lo primero que debe saber uno que quiere empezar a estudiar filosofía es cuáles son los campos de la filosofía. Claro. Entonces, el primero es el campo de la ética, que es el estudio de la acción. Okay. ¿Por qué tomar cierta acción? ¿Qué es la acción? ¿No? Implicación. El segundo es el campo de la estética, que es el estudio del arte, que es la belleza, que es el arte, que son preguntas gigantes. El tercero es el estudio de la metafísica, que es, la metafísica es el estudio de la realidad. Okay. ¿Qué es la realidad? De hecho, un funny story en Oxford, una de las preguntas cuando te entrevistan para filosofía es, explícame cómo estás aquí y por qué. O sea, ¿qué es esto? Sí. y no hay la respuesta correcta, pero tu elaboración pero y tu lógica es más exacto. importante. Sí. El cuarto campo es la epistemología, es el estudio del conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es saber? ¿Qué es saber? ¿De qué sirve saber? ¿Por qué sabemos? Y el quinto es uno que engloba todo, que lo mencionaste, que es la lógica. La lógica formal. La lógica formal es como las matemáticas del lenguaje.
Porque toda la filosofía se hace con una estructura rígida, lógica. Okay. Por eso mucha gente cuando dice, están haciendo filosofía, son fumaderas. No. La filosofía tiene una estructura como las matemáticas. Okay. Entonces, estas las dos disciplinas más antiguas del mundo son la filosofía y las matemáticas. Y de la mezcla de estas dos nacen todas las disciplinas, ciencias, Todos los campos del todos saber. los campos Todos del los campos. cuestionamiento. Sí. Y de hecho, o sea, Crash course de filosofía. haciendo como un intermediario entre la explicación que dio Mateos, que es muy buena como un background, que de hecho lo que siempre me ha gustado es que Mateos siempre trae como rigor, ¿no? O sea, de que la Académico, filosofía sí. tiene una implicación muy grande de rigurosidad. Si tu intención es más casual, de decir de que, oye, ¿cómo me empiezo a involucrar o qué beneficio tiene para mí? Un nuevo hobby así. Sí, claro, güey. O sea, o simplemente darle un refresh a tu lectura. Exactamente. Decir de que, oye, si estoy leyendo 10 libros al año, pues a lo mejor voy a leer uno de filosofía. Exactamente. Y ahí te va. Mi recomendación, lo que a mí me funcionó. Creo que mi aproximación a la filosofía fue diferente. Yo me acuerdo que en algún momento... Tú también te sacaste de Nietzsche, ¿no? Sí, no me acuerdo quién me regaló el libro de Más allá del bien y el mal. Sí, O sea, Good and Evil, ¿no? alguien Me me lo acuerdo que regaló. estaba en güey. la casa, estuvo. Sí, güey. Yo lo tuve muy temprano, güey, en secundaria. Alguien me regaló Más allá del bien y el mal de Nietzsche. Fue el primer libro serio que leí. Y me acuerdo que me quedé tocado, güey. O sea, neta no estaba listo para leer eso. Ni ¿Pero fluyó cuando lo leíste o fue seguramente de que, sí, falsamente. Ok. ¿Sabes? Ya, O sea, sí. yo pensé que lo entendí. Ajá. O sea, en su momento yo lo leí y seguramente estaba pasando por ese niño rata, ¿sabes? Edgy, güey, así. Niño rata, así, ¿qué? todo abnegado con el mundo. Sí. ¿Sabes? De que bajas a Dark, ¿sabes? Así, Sí, ¿sabes? mi mundo. El Sí. renegado. Sí. Estaba en esa época niño rata. Edgy. Y leía Nietzsche justo en ese momento. Y me acuerdo que me dejó, güey, una cicatriz, güey. O sea, fue algo Sí, pesado. Y digo, siempre fui muy pseudointelectual y siempre me gustó mucho. La madre, me fui, lo abandoné mucho tiempo. Y después, o sea, pasaron dos cosas muy extrañas en paralelo. O sea, primero fue, pues falleció nuestro padrastro, nuestro papá. En esa época justo conocí a la que hoy es mi esposa, Ale. Y Ale es psicoanalista lacaniano, estudió psicoanálisis. Psicoanálisis, si lo quisieras ver la psicología, pues obviamente es un campo de la filosofía, de alguna manera, porque pues pregunta qué es el ser y qué es el pensar. Y el psicoanálisis específicamente es un campo muy meta de la filosofía, porque inclusive de hecho se dice que el psicoanálisis es como la antifilosofía, porque el psicoanálisis de alguna manera siempre pone esta idea de que es imposible pensar desasociado de quién eres. Entonces, ya de por sí, si no sabes quién eres, si no tienes un entendimiento del ser, pues ¿cómo sabes que si lo estás pensando es real o solamente está apropiado por ti, ¿no? Entonces, la filosofía y el psicoanálisis tienen una relación muy rara, pero muy complementaria en muchos sentidos. Entonces, Claro. pues me enamoré por Ale de su manera de ser, de su manera de pensar, me enamoré del psicoanálisis y al mismo tiempo Mateos, después de un rato, tuvo este cambio de vida de decir, me quiero dedicar a la filosofía. Entonces, regresa. Sí, pero ya leías. Ya leía. leías. Sí, güey. Sí, yo tuve un choque que leía Platón en las noches y trabajaba en vitro En ventas, en güey. ventas. O sea, Sí, güey, así todo raro, güey. Sí. súper- Y yo estaba estudiando, o sea, puse la agencia de diseño de comida y al mismo tiempo estaba estudiando psicoanálisis para entender por qué la gente para tener comía a mi de más, güey. esposa. Sí, casi, no, para no dormir en el sillón, cabrón. Sí. Por debatir. Entonces ahí nació raro, pero mi recomendación sería así, o sea, si tú nunca has entrado a este tema y te interesa, hay dos maneras, y a mi entender hay dos maneras dependiendo del tipo de persona que seas. Puedes entrar leyendo un libro que sea como un panorama del bosque, de la filosofía, O algo que me interese. o un tema en específico. Por ejemplo, Sí. era mi segunda pregunta. A ver. ¿Cuál es el filósofo más A ver. cercano a la música? Hay muchos que hablan del tema, güey. Pero Sí. ¿cuál sería como el padre? Pues mira, de hecho Nietzsche tiene una gran crítica Nietzsche a la es música difícil. de su época, pero está muy difícil, no lo recomendaría. Es que meterte a la filosofía, te puedo pasar ensayos, porque mira, mucho de lo que estudié de filosofía, no lees libros enteros, Ok, son ensayos. lees Es ensayos. sí. Entonces buscas filosofía del arte y te empiezas a acercar, Claro. te vas acercando a los lados, ¿no? Son teorías del arte. Ok. Pero pues digo, los grandes filósofos como buenos Erasmus, tipo Platón, Sí. todos los filósofos famosos ¿Hacían tienen- música o te- crítica? Hablaban de música. hablaban de qué es el arte. Hablaban de qué es el arte, sí. Pero todos los filósofos famosos, o sea, Hegel, Schopenhauer, Descartes, Kant, Platón, todos ellos eran tan curiosos porque la curiosidad es Y lo esencial. para la acaban filosofía. haciendo algo. Sí. Entonces ellos tenían su visión de la metafísica, su visión de la De la estética, estética. su visión de la lógica. ética. Ujú. Pues la lógica eso no, porque es una lógica, bueno, pero avanzaban en lógica. Wittgenstein, que es un filósofo de las matemáticas, Sí. escribió 2-3 libros de lógica de este pelo. O sea, y luego se volvió loco y tuvo un chorro de problemas, pero Pero ve, por ejemplo, el tema... avanzó mucho. o sea. El tema de la estética está muy padre dependiendo de cómo lo quieras ver, pero por ejemplo, la definición de arte de Hegel que me gusta mucho, digo, Hegel
tiene esta presentación de la crítica inminente, que es decir, siempre que se te propone algo, tú primero tienes que hacer una negación de lo que se propone y luego negar la negación para ver si la afirmación original tenía razón. ¿Okay? Que muchas veces esto es lo que la gente entiende como la idea del péndulo, de tesis, antítesis y luego síntesis. ¿Okay? Entonces, haz de cuenta, la premisa es, Dios existe. Entonces, tú tienes que negar esa afirmación, tienes que decir, Dios no existe. Puedes negar esa negación, puedes negar la no existencia de Dios para validar la tesis original. Entonces, él se mueve mucho en esta idea como de crítica inminente, ¿sabes? De tú presentas una tesis, yo me antepongo a la tesis. Y lo cuestiono. Lo cuestiono. Si puedo recuestionar mi cuestionamiento y llegar de regreso a la tesis original, pues a lo mejor llegamos a algo de conocimiento. Y él cuando hablaba del arte, él hablaba de que realmente el arte es lo que representa el movimiento del espíritu de los tiempos. O sea, él hablaba del arte de una manera sumamente romántica, como diciendo, solo el arte logra capturar la esencia de las cosas y conectar las ambiciones individuales con las necesidades colectivas. Y ese encuentro entre y más que ambición, porque él hablaba, no me acuerdo específicamente qué palabra usaba, y es una palabra de esas alemanas inventadas, güey, súper difíciles, pero era más que voluntad, era esta idea como de, si tú tienes una necesidad de hacer arte, música, de escribir, de pintar, lo que sea, tú tienes esta necesidad increíble de hacerlo, y la gente necesita, a través de lo que tú puedes decir, escuchar algo que solo tu medio puede comunicar, eso es arte. Como decir, imagínate, por ejemplo, todo el mundo tiene esta idea descorazonada de hoy en día las relaciones son superficiales y la gente me ama solo por mi estética y nadie realmente se adentra quién soy yo. Y tú eres capaz de escribir una canción que tangibiliza ese sufrimiento existencial, eso es arte. Porque la gente lo necesitaba escuchar y solo tú lo pudiste decir porque tú no lo podías callar sobre ello. Entonces, hay una, te lo juro, es una idea bien bonita de la apreciación estética que, de nuevo, si esa es tu intención, yo lo que te recomendaría es más meterte a la escuela de la estética, que va a ser donde toda la gente habla sobre arte. Y obviamente voy a leer un poco más, exacto, fluido. Sí, pero lo raro es que... Te puedo apoyar, te puedo mandar algunos, o sea, que yo note que no son... Digo, que cuenten un poco de qué se trata el tema y se meten a algunos... Sí, porque honestamente, yo agarro un artículo pesado de filosofía, o sea, lo voy a aventar, güey. Sí, claro, güey, claro. Tienes que... Pero con toda razón, porque pues es pérdida de tiempo también. Sí, claro. No porque no quiera, porque no lo entiendo, no me ganché. No, y no tiene sentido. Y tengo que leer otra vez. No, y no tiene sentido. Que de hecho, como dice Mateus, mucha gente, o sea, los artículos filosóficos, o sea, son una fórmula matemática, de lógica. Entonces, no es para que lo leas para tu entretenimiento. O sea, muchas veces, si no sabes qué estás leyendo, te estás haciendo más daño. Como si agarro ahorita un artículo de matemáticas. ¿Cómo, güey? Vas a decir de que, X entre C y esta raya rara y esta Z y esta M acostada. Es como que, güey, no lo estás leyendo realmente, no sabes de qué se trata. Y Nietzsche es eso, pero con poesía. O sea, él descubrió algo muy interesante. Él dijo, o sea, haz de cuenta que el pensamiento humano tiene que tener un romanticismo. Si presentas las ideas de una forma aburrida, la gente no se va a canchar. Claro. Tiene que ser. Entonces es el filósofo poeta. Y claro, él es bien visceral y bien brutal, pero entonces la dificultad, imagínate hacer un artículo de matemáticas abstracto, poético. En soneto. Poético, en soneto. O narrativo, que es Zaratustra, que es una novela. Que está raro. Es un personaje. Pero también está Platón igual, o sea, eran pláticas. Entonces él metió su filosofía en diálogos. Y no me quiero perder mucho en el tema de la lógica, pero hay algo del trasfondo matemático y la estructuración lógica que está como por detrás de todo esto. Porque si te fijas, o sea, tanto la música, porque está el tema de los acordes, está el tema de la rima. ¿El ritmo? Claro, el ritmo. O sea, es súper tempo, o sea, tienes que contar la poesía, ni se diga, o sea, los sonetos, los cuartetos, los tercetos, el número de sílabas, las afonéticas, X. Y luego también, en la lógica, también hay una matemática. Porque, o sea, tú tienes que, haz de cuenta que hay libros que tienen fórmulas. Ferdinand de Saussure, que era mi lingüista favorito, que fue el que inspiró a Lacan después, él hablaba de las fórmulas matemáticas del lenguaje. Y él decía cómo, haz de cuenta, él hablaba del deslice de la cadena, de la metonimia y de la metáfora cuando tú haces frases. Y haz de cuenta, tenía una imagen de que una palabra tiene arriba el significado, abajo el significante, entonces es A mayúscula 1, el abajo es A minúscula 1, y tú cuando dices, por ejemplo, no sé, a través de mi música inspiro a la gente. Bueno, inspirar se puede sustituir por no sé qué, entonces es A más 2 más 1. Fórmula. Sí, güey, pero formulaico, es súper bizarro. Es súper raro. Yo, sinceramente, una de mis mayores pasiones es el tema de lingüística. O sea, fue algo que o sea, es algo que todavía leo con demasiado interés. Pero, por ejemplo, y recomendando a la gente, si lo tuyo, por ejemplo, fue
tú te quieres especificar en un árbol del bosque, o sea, bueno, en una serie de árboles del bosque, que es el tema de la estética. Pero para mucha gente lo que pudiera funcionar es decir, oye, si tú eres el tipo de personas que prefiere tener una visión general, busca libros que tengan una foto del bosque, un mapa, ¿no? Hay muy buenos libros de, ¿sabes? Filosofía en 11 frases, que es del escritor este argentino, Introducción a la filosofía, que seguramente hay muchos autores, pero también si quieres escoger un árbol en específico, pues vete por un árbol en específico, vete a Descartes, vete a Kant, vete a... Y también es, o sea, también... ¿Quién es el más ligero? También Para está... empezar. Híjole, ligero, güey. ¿A qué te refieres con ligero? Poderlo leer así. Más ¿Filósofo ligero? de ellos. Hay obras muy accesibles como las meditaciones de Descartes. por Ándale, ejemplo. ándale. Descartes Ese podría es Meditación, una buena sí. meditación. La primera meditación son 10. La primera o sea, está escrita... Porque muchos filósofos Muy también coloquial, sí. hicieron el intento que es el intento frustrado del filósofo aplicado, de tratar de traer a ideas abstractas. Es una larga pregunta que nos hemos hecho. Que si se deben de quedar las ideas con su sofisticación y rigidez o las debemos de simplificar. Y Y muchos popularizarlo. filósofos han hecho muchas cosas así. Aristóteles, la Marx. ética nicomaquiana, Marx. Sí, está todo muy bien. Es un peligro, porque de También hecho Platón. Marx fue el que dijo, el error de los filósofos es que se la han pasado tratando de entender el mundo, cuando el objetivo es cambiarlo. O sea, Marx fue el que hizo ese cambio dialéctico Eso me de encanta decir... en Marx, o sea, que Sí, es llevar, pero, no quedarse... pero ve las implicaciones, acaba de aterrizar Evo Morales. No, Lo acabamos, ya es mexicano. Sí, no, o sea, obviamente, hay cosas que no me lo me llevé gustan al de Marx, mame. güey. Pues sí, claro. Ese aspecto me gusta porque él, o sea, está el armchair philosopher, que armchair es de la silla así, que nada más se queda pensando Sí, todo el día. el pensador. El idealista, o sea, absoluto. Pero sí tiene que haber un elemento de acción. Pero más bien, mi comentario iba más hacia hasta Wikipedia. O sea, Sí. están los diccionarios. O sea, eso es, filosofar es cuestionar. Entonces, no se requiere leer un Sí, libro claro, de hay filosofía. resúmenes de Nietzsche, hay La- resúmenes de... Exacto, Claro. o sea, Y hablando de meditaciones, ¿ustedes qué opinan de las meditaciones? ¿Ustedes meditan así, no? yo hice solamente una gran intervención de meditación que hice, o sea, me metí con todo, hice Vipassana, Okay. no sé si ubicas Vipassana Meditation, es la técnica original de los budistas de cómo Ok. meditaban, y yo hice un retiro de Vipassana súper intenso, Sí. fueron 10 días, Silencio. 10 días en silencio, entonces, digo, de ciertas maneras siempre medito cuando escribo, o sea, Sí. ya que entiendes qué es la meditación, Sí, sí. tú puedes meditar donde sea. Sí. de acuerdo. Ahora que empecé a nadar, estoy nadando. Al nadar, es la ausencia del pensamiento. Exacto. De hecho, me lo recomendó la doctora Rosa María. Ella es doctora delegada, da clases de MBA, pero da, híjole, ¿qué era? Administración de los... Conocimiento. Con el conocimiento, algo así. Es un tema casi filosófico. Ujú. Pero ella, cuando decidí este tema de filosofía, fue a platicar con ella y me dijo, Mateus, ahora que quieres dedicarte a la filosofía, te recomiendo mucho que desarrolles una habilidad muy importante para un filósofo, que es saber no pensar. Ya. Y yo de que, wow, Sí. qué fuck. Soy una nalga. Porque sí, 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 porque soy una nalga. es bien difícil. Uno Sí. que es curioso, entiendo que tú eres extremadamente curioso, si no, no harías todo lo que haces. Tú también eres extremadamente curioso. Uno tiene que saber frenar Claro. esa aceleración porque Y eso es a través de la se puede meditación. salir de control. Sí. Uno tiene que saber ¿Tú encontrar... meditas? Sí medito. Sí. Pero, ¿Qué a ver, tipo de meditación haces? con un app, ¿verdad? O sea, pero son 5, sí, o sea, pero claro, me funciona, pero no pues son importa, 5 sí. minutos, 10 minutos generalmente es lo que hago, y es prácticamente eso, tratar de dejar de pensar, y cuando tus pensamientos estén llegando, tener ese músculo o ese Claro, entrenamiento esa para poderlo lucidez. Sí. echarlo para y Claro. porque van a seguir No llegando los enganchar. pensamientos. Sí. Y luego te dice ahora sí, güey, tienes un minuto para pensar lo que quieras, date. Dale, dale. Ay, güey, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué iba a hacer? ¿Y qué me voy a poner? O Y sea, ahora otros 5. otra vez. Y ahora, como si fueran nubes. O sea, va llegando nubes, ahí está el cielo despejado, las nubes van llegando, échalas a un lado. Exactamente. Esa fuerza es muy importante traes una bronca, pero estás en una entrevista, la bronca. Claro. Estás tratando de descifrar un problema importante, un reto importante de negocio, pero traes en la mente tu dolor amoroso, que tengas ese músculo, ese entrenamiento para Y es poder... una habilidad, para poder enfocarte. sí. De hecho, Para enfocar. el Vipassana se Para no enseña como una- distraerte. Sí, como claro. una técnica. Sí. No, y te iba a decir, creo que hoy en día, más que nunca, con la cantidad de bombardeo de verdades, de información, de conocimiento, de noticias, de mil soluciones para todo, estamos como en un Brave New World, como una distopia que hay demasiada información, hay poco conocimiento. Y esa capacidad de encontrar paz con uno mismo cada vez es más valiosa. Además, bueno, Por eso hay un resurgimiento de la meditación. oye, Y los está el gimnasios a nivel mindfulness. mundial... Pero gimnasios también de voy meditación. a dar un watch out, o sea, soy Claro. el cínico de esta Dale. mesa, como siempre. Pero Necesario. mi watch out es, o sea, y se me hace muy noble la manera como lo haces, y
Y creo que hay un aprendizaje importante en decir, realmente tener esta capacidad de enfocarte en las cosas es sumamente importante. Porque como dice Mateus, sí, vivimos bombardeados de información, no Sin sabes enfoque, ni siquiera si pues, es veraz, verdad, güey, sí. no sabes de dónde viene la narrativa, no sabes qué están esperando de ti, o sea, sí es tendencioso. Por otro lado, hoy el tema de mindfulness y mucho de lo que veo de esta meditación pop y yoga pop, ¿sabes? Pero pop me refiero a esto como soy un accionista brutal y invierto en las bolsas de valores y soy un abusivo, pero el fin de semana me doy retiro y todo está bien. ¿Sabes? O sea, eso es un placebo. O sea, eso no es real. Eso no es real. Y por otro lado, también creo que, o sea, sí es importante saber discernir entre cuáles son las variables fundamentales para la solución de un problema y cuáles son variables que no necesariamente afectan ese problema. Y a lo que me refiero con eso es tratar de aislar las cosas para que se te acomode la solución es de alguna manera pensamiento reductivo, ¿sabes? Y hay otras cosas donde sí nos deberíamos de poder sentir a gusto con la idea de a lo mejor tal vez tengo que considerar mi vida amorosa al tomar esta decisión de negocio. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, 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 O sea, te me entiendo explico. perfectamente. O sea, tu punto es, no debería, o sea, es el tema de la curita, ¿no? O sea, hay una cortada enorme y no ponerle una curita y seguir. Exactamente. ¿Sabes? O sea, a veces se requiere Tratar el problema de meterse fondo. a tratar el problema. Exactamente. 100% de acuerdo. Mientras no encuentres cómo frenar la sangre, La tienes sangrado. que ponerle curita. Eso sí estoy de también. acuerdo. O sea, de hecho, Pero hay que estoy saber 100% de cuándo acuerdo. quitar la curita y meterla en Exacto. Para que no se vuelva a abrir. Mientras no te quedes solo en la curita. Sí, O sea, sí. mi cuestionamiento siempre es eso. O sea, mi crítica a la gente que, y de nuevo, no lo estoy diciendo por lo que tú comentaste. Mi crítica al uso pop, al uso Sí, de moda, tendencia postmoderno, güey. también. ¿Sabes? Exacto, güey. ¿Sabes? Al uso. Me veo puta cool madre, banal. meditando, güey. Exacto, de que, Sí. ay, sí, hashtag bless y Sí, hashtag ajá. namaste. Cállate, Sí, sí, ¿sabes? sí, O sea, sí. no, Ajá, o sea, no se usa así. No igual es que el no es- fitness, es igual que la no- comida sana. No es para sí, eso, exacto. ¿sabes? No es Además, para eso. Te estás haciendo más daño todavía el que crees, en el sentido de hoy yo veo el mindfulness como un escapismo y una impotencia al decir, como no me puedo hacer cargo de cambiar el mundo externo, escapo a mi interioridad. Y el mindfulness se vuelve a ignora todos los estímulos externos y escapa a tu conciencia y a tu saber y a tu pensamiento y ahí estarás en contacto contigo mismo y encontrarás estas energías que te curan. Es como que, dude, bueno, cambia ya. tu vida, güey. Renuncia a está tu cabrón. trabajo. Sí. Es como que Renuncia a tu trabajo. Deja tu novio tóxico, Sí, güey, güey. deja tu novio tóxico, deja escapar hacia adentro, resuelve afuera, güey, ¿sabes? Sí, Y en ese sentido, sí, está bien. A lo mejor, oye, si tuviste un día de la rechingada, güey, Sí. y ya no aguantas, escápate 5 minutos, está bien. Pero mañana, Claro. al chile, cambia algo Enfrenta sobre el los exterior, problemas. ¿sabes? O sea, ese es mi único Además, comentario. un meta comentario sobre la filosofía. Haz de cuenta que esto que hicimos ahorita, eso es filosofía. Está el verbo filosofar. O sea, planteamos una idea, hicimos como una definición de meditación. Diego dijo, espera, yo no estoy de acuerdo. Hizo un contraargumento, identificamos el contraargumento, dimos un ejemplo y luego lo comentamos. Y eso es filosofar, o sea, es el back and forth, es la Como retórica. Oprah, es Oprah for bros, te digo. Filósofo. Ahí está. De hecho, lo vi Oye, en- bueno, mi junta, ¿de dónde vienes? De una filosofía. De que una tuve. filosofía. Tuve una junta de filosofía en la De mañana. hecho, en Inglaterra, desde decir la maestría, yo di un curso que se llamaba Philosophy for Kids, filosofía para niños. Ibas a las escuelas y chido. dabas. Está increíble. Tienen un programa súper sofisticado, súper documentado, increíble, para que los niños filosofan, pero mucho más avanzadamente que muchos adultos. Increíble. Claro. Pero total, hay una cosa que se llama el círculo socrático. Entonces, estamos en un nivel de plática y luego nos salimos del círculo socrático para Para analizar, verlo de fuera. para ver la Exactamente. plática que acabamos de tener. Entonces, eso Y es luego un regresas. Pero nada más quiero hacer un ejemplo porque tu pregunta era ¿qué es la filosofía? Ahí hicimos un poco. Ya ves, Nacho, músico, emprendedor, Sí. Ironman ¿Qué clase y de filósofo, güey. hermano? Es mío, güey. Nietzsche. No. Por ahí se va. Carnal, muchas gracias por la participación, No, estuvo gracias muy por cool. invitarme. Ya estás oficialmente invitado a la posada de Rosarín Bros. ¿Ah, sí? ¿Todos los invitados? vamos Toda la a una gente, posada, sí. son los Supongo que aquí. No sé Vamos a- todavía, vamos a estamos ver viendo. dónde va a ser. Está bien. Depende de cuántos Pero- nos confirmen para ver cuánto. Pero te avisamos. Vamos Si a es de hacer- puros filósofos. Sí, estoy- claro, güey. Vamos a hacer picaña, güey. Va a estar muy a gusto. Pues, Nacho, pues, muchas gracias por venir. No, Neta, gracias un a ustedes. gustazo, güey. Felicidades. Encantado. güey. Gracias, mucho Va. gusto. Un Raza, gusto. platicamos pronto, espero les haya gustado. Un abrazo.